La Iglesia Pentecostal en Bolivia, Misión Iglesia del Señor, presenta su programa, La Voz de Sion. En este espacio compartimos la palabra de Dios y nos conectamos con nuestra fe para inspirarnos y fortalecernos en nuestro caminar espiritual. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Que esta promesa nos recuerde que al confiar en Dios encontremos estabilidad, seguridad y paz en medio de la adversidad. Acompáñenos en este tiempo de reflexión y alabanza. Y permitamos que la voz de Sion resuene en nuestros corazones. Bienvenidos. Bien, amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche. Quiero que busques en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, verso 33. Vamos a continuar el día de hoy con la segunda parte de la prédica que hemos hecho el día jueves. Hoy día continuamos con la segunda parte, bajo el tema Bendiciones de la Obediencia, parte 2. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Amén. Una vez más lo voy a leer. Dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos, Señor, en esta noche, en el poder de tu Espíritu Santo, que podamos ser, Señor, bendecidos y edificados por tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tomen sus asientos alabando al Señor, hermanos. Este texto de Deuteronomio capítulo 5, verso 33 es, hermanos, un texto vital para entender la obediencia a Dios. Ya hemos dicho que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Y qué es lo que Dios espera de sus hijos? ¿Qué espera de sus hijos? En primer lugar, la obediencia. Así como nosotros somos padres y esperamos que nuestros hijos nos obedezcan, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto más será Dios con nosotros? Él espera de nosotros, Él desea la obediencia. Y el verso 33 dice que si tú andas en el camino que Jehová tu Dios te ha mandado y le haces caso, le obedeces, mira lo que dice. Dice, ¿para qué es la obediencia? Para que vivas y te vaya bien. ¿Cuántos quieren que le vaya bien? Para que tu día sea largo sobre la tierra. Y esto que voy a hablar hoy es relacionado a las bendiciones que nos trae la obediencia. Amén. En la Biblia, Dios conecta la fe y la obediencia una y otra vez. Todas las promesas que Dios hizo a Israel, a Abraham, a Isaac, a Jacob, están relacionadas con la obediencia. Las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento, cuando le dijo a su pueblo: si ustedes hacen lo que yo les prescribo hoy, benditos serán en su entrar, en su salir. O sea que las bendiciones están muy vinculadas a la obediencia a Dios. Amén. Entonces, ¿por qué hay una conexión entre la fe y la obediencia? Porque tú puedes decir: yo vengo a la iglesia, pastor, pero si quiero obedezco, si quiero no obedezco a Dios. Es una decisión personal. Pero, ¿por qué Dios espera la obediencia de nosotros? Porque cuando tú confías en alguien, haces lo que esa persona te dice. ¿Sí o no? Entonces, la obediencia nos demuestra en primer lugar que amamos a Dios. También nos demuestra que confiamos plenamente en Dios. Cuando tú confías en Dios, vas a obedecer, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Amén o no amén.
Y no estoy hablando en este punto de una fe débil, hermanos, de una persona que tiene una fe tambaleante. Estoy hablando de personas o de hermanos que deberíamos tener una fe madura en Cristo. No de guaguas espirituales, sino de personas maduras. Porque cuando tú estás maduro en el Evangelio, entonces tú puedes hacerle caso a Dios en todo lo que Él te manda. ¿Ya cuántos dicen gloria a Dios? Sí, esa es la verdad. Tengo una versión de Biblia de este mismo versículo que hemos leído. La Reina Valera contemporánea dice: manténganse en el camino del Señor. Su Dios les ordenó que lo siguieran. Entonces tendrán una vida larga y les irá bien. Esa palabra la traduce como obediencia. Manténganse en el camino del Señor que su Dios les ordenó que siguieran. Entonces tendrán una vida larga y les irá bien. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchas promesas que están pegadas a la obediencia. Muchas promesas. El día de hoy, a través de esta prédica, les voy a entregar un llavero para desatar bendiciones. ¿Cuántos quieren desatar bendiciones en su familia, en su hogar? Ahí ya, a menos amén. En su economía, ya ahí está subiendo unos 3 o 4. Las llaves que les voy a entregar hoy son llaves espirituales para abrir bendiciones. ¿Cuántos quieren abrir bendiciones? Vaya a Proverbios 16:20 ahí en su Biblia. Proverbios 16:20. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué dice allí? El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. En otras palabras nos está diciendo: el que hace caso a la palabra prospera. Porque la palabra bienaventuranza es doblemente bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nos dice: el que es entendido en la palabra, el que confía en Jehová. ¿Qué es confiar en Jehová? Aprender a obedecer en Él, aprender a creerle y a obedecerle. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el que obedece a Jehová es doblemente bendecido. Digan gloria a Dios, hermano. Ahora vaya conmigo al Salmo 7:10. Salmo 7:10. Dice así: mi escudo está en Dios, que salva ¿a quién? A los rectos de corazón. Amén. Relacionado también este versículo a la obediencia. Cuando aprendemos a obedecer en Dios, a confiar en Él, Él es nuestro escudo. ¿Cuántos dicen amén? Él es quien nos salva de los momentos difíciles que podamos estar pasando. Por eso la obediencia te abre bendiciones grandes. Cuando tú aprendes a obedecer a Dios, Dios se pone como un escudo frente a ti. Por eso el salmista David decía: mi escudo está en Dios. ¿Y para qué el escudo? Es para defenderse de ataques del maligno, hermanos. Entonces, cuando tú caminas en obediencia, vas a caminar con cobertura de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que los dardos del enemigo no van a poder atacarte ni llegarte, porque vas a estar caminando con la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuertes palmas de alabanza a Jesús de Nazaret, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Busque el Salmo 33:18. Salmo 33:18. He aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen. ¿Quiénes son los que le temen? Los que caminan en obediencia. El ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Cuántos quieren aprender a obedecer a Dios, hermano? ¿Y saben lo que provoca esa decisión? Provoca que el ojo de Jehová está sobre ti. ¿Y sabes qué más provoca? Que el Señor guarda y vela a los que le temen. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y quiero que vayas a 1 de Juan 3:22. Dice: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Está entendiendo ese versículo? Ya, todos lo están leyendo, ¿cierto? Mire lo que dice: y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus... O sea, estamos caminando en obediencia, ¿cierto? ¿Y qué más dice? Y hacemos las cosas que son agradables
delante de Él. ¿Qué es hacer las cosas que son agradables delante de Él? Empezar a caminar en obediencia a Dios. Y cuando caminamos en obediencia a Dios, te voy a dar una llave, una joya. Todo lo que tú pidas en oración vas a recibir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ¿había sido importante caminar en obediencia, sí o no? ¿Había sido importante vivir una vida de obediencia a Dios, sí o no? Esa vida de obediencia nos abre las puertas de la oración, hermanos. Por eso a veces hay creyentes que oran y nunca reciben, porque a lo mejor puede que oren, pero están caminando una vida en desobediencia a los mandamientos de Dios. Y Dios no puede ser burlador de su palabra. Por eso, si Dios ha dicho en su palabra, obedece, me ama, me camina conmigo, tienes que estar conmigo para que te vaya bien, pero tú no caminas con Dios y orando piensas que vas a mover la mano de Dios o ayunando, esa es una gran mentira. El otro día les demostré por la Biblia, ¿se recuerdan los que estaban el jueves? Donde Dios dice, ya no quiero más sacrificios, sino quiero que me aprendas a obedecer. Eso es lo que Dios espera de nosotros. A veces decimos, vamos a hacer un ayuno de 60 días para mover la mano de Dios. Pero si tú estás desobedeciendo a Dios, igual no vas a mover su mano. Hay algo que a Dios le agrada, hay algo que a Dios le encanta, que su pueblo le obedezca, que su pueblo camine en base a lo que Él ha dicho en su palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dale fuertes palmas de alabanza a Jesús. Alabado sea Dios. Entonces, cuando nosotros caminamos en obediencia y estamos obedeciendo la palabra de Dios, en primer lugar, cuando pidas algo a Dios lo vas a recibir. ¿Qué te parece eso? Ahí te estoy dando llaves, hermanos, para desatar bendiciones tremendas en tu hogar. Y a veces no recibimos porque empezamos a orar, ay Dios, bendíceme con un lote. Y Dios no te bendice con el lote porque le estás desobedeciendo a Dios, desobedeciendo su palabra. Sigues viviendo una vida mundana, sigues caminando en fornicación, en adulterio, con doble vida. Un día estás en la iglesia, otro día estás en el mundo, y así estás desobedeciendo la palabra. Entonces vienes y le pides a Dios, Dios, ayúdame. Y entonces en ese momento tú dices, parece que Dios no me escucha, parece que oro y Dios no me responde. Es que Dios no puede hacer mentirosa su palabra. Dios dice, si caminas en obediencia, vas a ser prosperado, vas a ser bendecido, y todo lo que pidas a Dios, vas a recibir. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dale fuertes palmas de alabanza a Jesús. ¿Cuántos quieren que su oración tenga resultado? ¿Cuántos están esperando que su oración tenga resultado? Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Ya fuerte, dígalo. Obedecer a Dios, obedecer su palabra. Amén. O sea, hay personas que viven lejos de Dios, y esperan que Dios les ayude, les bendiga, pero ni siquiera hacen un esfuercito por obedecer en nada. Hay pasos importantes para la obediencia. Cuando tú te acercas a una iglesia evangélica, hay que hacer dos cosas. Primero, creer en Jesucristo, recibirlo como tu Señor y Salvador. Eso dice San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en el mundo, hermanos, hay dos tipos de personas: creación de Dios e hijos de Dios. Todos son creación de Dios. Los que están allá afuera, sean morenos, blancos, chocos, rojos, amarillos, de cualquier color, todos somos creación de Dios. Pero ¿qué nos hace diferentes a nosotros de las personas que están allá afuera? Que cuando tú recibes a Jesús y haces esa oración del penitente, donde tú le dices, te acepto como mi Señor, como mi Salvador, te entrego mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida, en ese momento ya no eres creación, sino pasas a ser hijo de Dios. Y como le dijo Jesús a Nicodemo, naces por segunda vez. ¿Cuántos sabían que se puede nacer dos veces? La primera vez es cuando han nacido, quizás en un aguayo te han envuelto en el campo, cuando has nacido, o cuando tu mamá te tuvo, te lloraste y dijiste, ya está vivo el doctor, o en un hospital, otros hemos nacido, ¿cierto? Otros en la casa. Pero el segundo nacimiento es cuando recibes a Jesús como tu Salvador.
en ese momento naces de nuevo. Se va el antiguo hombre y ahora empieza a vivir una nueva criatura en Cristo Jesús. Hoy día estaba conversando con una hermana y me decía, no sé qué pasa, pastor, pero desde que me entregué a Jesús empecé a cambiar de por sí. Porque antes era bien renegona, odiosa, parecía el ogro Shrek. En mi casa renegaba de todo me enojaba, pero de repente empecé a venir a la iglesia y mi carácter fue diferente. ¿Por qué? Porque ahora ya no vives tú, sino que ahora Cristo comienza a vivir en ti. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando recibimos a Jesús en el corazón, hay cambios. ¿Cuántos dicen amén? Hay cambios, hay un antes y hay un después. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, cuando tú quieres obedecer la palabra, primero recibes a Jesús. Yo estoy hablando de esto para los nuevitos que nos puedan estar viendo también o que puedan escuchar después esta predicación en la radio. Entonces, hay primero la obediencia a lo que Él nos pide, recibir a Jesús. 2, bautizarse. Es un mandamiento. ¿Cuántos dicen amén? Pues tú dices, yo voy a la iglesia pero no me quiero bautizar, porque ¿qué pasa si después de bautizarme peco? ¿Qué pasa? Una vez me dijo un hermano, me da miedo bautizarme porque después de bautizarme voy a pecar. Uy, con ese corazón ni te bautices. Después de bautizarme voy a pecar. Primero quiero decirte algo, la Biblia dice, no hay en la tierra ni un justo y quien nunca peque. Así que no quiere decir que tú te bautizas y vas a ser una paloma blanca volando en el aire, o que te va a aparecer una aureola y vas a ser como ángel y vas a caminar y vas a ir a tu tienda como ángel, vas a abrir ángel de luz y vas a ir al trabajo como ángel. No, seguimos fallando, seguimos pecando, aunque podamos estar bautizados. Pero la Biblia sabe lo que dice. Por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Así que el pecado es algo que nace con el ser humano y no puedes alejarlo ni aunque te bautices. Pero la Biblia dice que Jesús nos ordenó, en Marcos 16:15 nos dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda. Ahí tenemos otro mandamiento, nos dice, id por el mundo a predicar. El que creyere y fuere bautizado será, ahí está. Nos está dando 2 requisitos para entrar al cielo. Obedecer, primero creyendo, aceptando a Jesús, y segundo, siendo bautizados. A ver, levante la mano todos los que son bautizados. Y todavía faltan otros. ¿Le tienen miedo al agua o qué, hermanos? Ay, me da miedo el agua, dice, muy frío, pastor. Cuando me echan agua. Bueno, hermanos, el bautismo es un mandamiento de Dios y tenemos que cumplirlo, porque si tú has recibido a Jesús como tu Salvador, tienes que cumplir este mandamiento. ¿Cuántos dicen amén? Eso es obedecer su palabra. ¿Por qué? Porque tú no puedes venir a la iglesia y decir, ya, yo vengo a la iglesia, pero yo decido lo que quiero hacer. Cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador, Él es tu Padre. Él es tu Padre, amén o no amén. Tú eres su hijo. ¿Y qué le debes ahora a tu Padre? Obediencia. Si Él te dice bautízate, tú le vas a decir, es que después de bautizarme voy a pecar. No, tienes que bautizarte de callado. Amén. Si tú me dices, lo hago. Si tú me dices que ya deje la vida mundana, lo hago. Porque tú por algo me lo dices, eres mi Padre. Y tienes que entender que tu Padre siempre quiere lo mejor para ti. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dale fuertes palmas a Jesús, aleluya. No es que en la iglesia pongamos mandamientos, la Biblia dice, amén. Y si la Biblia nos enseña, es porque Dios conoce las cosas que nos van a ir bien, amén. Hay una lista de promesas que si tú sigues las direcciones de Dios serás bendecido, salvado, velado, cuidado, tendrás lo que pides y serás feliz. Vivirán más tiempo y no te faltará nada. La obediencia es la llave de todas las promesas. Diga conmigo eso. La obediencia es la llave de todas las promesas. ¿Queremos ser bendecidos? Ahí está.
obedecemos a Dios y vamos a ser grandemente bendecidos. Algunas veces comprendemos las instrucciones de Dios, pero otras veces no. Cada uno de los que estamos aquí necesitamos obedecer, incluso aunque no lo entendamos. Porque algunas veces, cuando tú eras hijo, por ejemplo, y tu papá te decía, tú tienes hermanos, ¿no, Carlitos? Tres hermanos, ya. Aparecía tu mamá, te decía, anda a comprarme pan, Carlitos, huevos más. Y a veces, ¿qué hacen los hijos de hoy? Cuestionan al padre, ¿sí o no? Ay, mándale a mi hermano, ahí está acostado. O mándale al otro de allá, ¿no ves que está jugando con su celular? A ese mándale. Y en cambio Dios, ¿qué nos dice en su palabra? Dios dice, aunque no lo entiendas en el momento, aprende a obedecerme. Igual. ¿Y por qué? Aunque no lo entiendas. Porque el día de mañana vas a entender por qué Dios te lo estaba pidiendo. Cuando pasa tiempo, cuando ya la vida va avanzando y te das cuenta hacia atrás, te dices, wow, tenía razón Dios con lo que me pidió hace 10 años atrás. Lo que Dios me pedía que obedezca, tenía razón Dios. Hermanos, el Padre nunca se equivoca. El Padre por algo te da ese consejo. El Padre por algo te exhorta. Incluso la Biblia dice, hermanos, bienaventurados soy cuando Dios los disciplina. Porque a través de la disciplina, ¿qué quiere Dios? Exhortarnos para que volvamos al buen camino. Amén o no amén. De repente hay personas que conocieron a Dios y se alejan de los caminos de Dios. ¿Y qué les empieza a pasar? Les empieza a venir una prueba tras otra y un problema tras otro y una enfermedad tras otra, y la miseria empieza en su hogar y agarran plata. Yo he conocido personas, hermanos, escúchenme bien, que agarran 5,000, 7,000, 15,000 en el bolsillo y no se les hace nada. Yo me encontré con una persona que ganaba mucha plata y me dijo, Sebastián, ¿qué puedo hacer? Agarro la plata, sal y agua se me hace, se va. Pareciera que la miro y me dice, chao, nos vemos. ¿Qué puedo hacer? Le dije, ¿alguna vez conociste a Dios? Sí, me dijo, cuando era niño. Eso es, estás en desobediencia. La desobediencia te hace frustrar, fugar bendiciones. En vez que las bendiciones las aproveches, vivas feliz, vivas contento, las disfrutes, a veces con nuestra desobediencia alejamos las bendiciones de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dale fuertes palmas de alabanza a Jesús. Y entonces, la obediencia es muy importante. Quiero que vamos a Jeremías 7:23. Mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo el camino que os mande, para que os vaya bien. De repente hay personas que te dicen, pastor, ¿por qué no me va bien en la vida? Trato de hacer todo. Yo he conocido personas, hermanos, que aún teniendo todos los medios económicos, teniendo todo para ser felices, y a veces no solo el dinero, sino una familia, un hogar, igual están incompletos. También he conocido personas que intentan hacer de todo, 1000 oficios, como el don Ramón, de pintor, de vendedor de globos, de vendedor de mistura, de vendedor de churros, pero nada le funciona. ¿Y tú crees que es casualidad si el otro de allá vende churros y vende 500 churros por día, pero tú sales a vender y no vendes ni uno? Es porque estás en desobediencia a Dios y a la palabra. Por eso no te va bien. Pero cuando tú obedeces a Dios, aunque tengas 50 personas ahí vendiendo lo mismo que tú, yo te aseguro que Dios abrirá las puertas de los cielos y te va a bendecir todos los días. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, si estamos en desobediencia, no nos entra la bendición. Todo lo que toquemos no va a ser bendecido. ¿Se acuerdan el otro día, jueves, he leído Deuteronomio 28? Dice,
Acontecerá que si oyere la voz de Jehová tu Dios, bendito serás en tu entrar, en tu salir. Hay una lista de bendiciones, hermano. Pero más abajo hay una lista de maldiciones si desobedeces la voz de Jehová tu Dios. Así que dile al que está a tu lado, es mejor obedecer, dile. Dile, es mejor obedecer. Eso. Para que te vaya bien. Gloria a Dios. Hermanos, la desobediencia nos aleja de Dios. Este es un punto terrible, lo que voy a tocar ahora. He leído la Biblia en el Antiguo Testamento, cómo Dios se desagradó de la desobediencia de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel y Dios se desagradó de él de tal manera que él desobedeció a Dios. Dios le dijo, prepárate, levántate de mañana y vas a pelear contra el pueblo enemigo de Israel. ¿Y sabe lo que hizo Saúl? Desobedeció. En vez de enfrentarse a la guerra, ¿sabe lo que él hizo? Se tapó los oídos e hizo como que Dios nunca le hubiera mandado. Y Dios envió un profeta a su casa y le dijo, Saúl, así como yo rasgo este vestido, el profeta se abrió todo el vestido y se lo rasgó y le dijo, así Dios destruirá tu reino, porque Dios te ha desechado por desobediente. Quiero que vayas a la Biblia, a 1 de Samuel 15, 26. Ahí está el ejemplo de Saúl. 1 de Samuel 15, 26. ¿Lo tenemos? Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Qué te parece? Por eso te dije el día de hoy, te voy a entregar llaves, hermano. Estas llaves te van a servir. Si tú quieres ser bendecido espiritualmente, económicamente, en todas las áreas de tu vida, tienes que aprender a obedecerle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la palabra de Dios tiene todos los puntos que debemos obedecer, hermanos. A veces caminamos en desobediencia, como Saúl. Dios le había declarado lo que él quería. Dios le había dado palabra de lo que él quería que haga Saúl. ¿Pero qué hizo Saúl? Su propia voluntad. Es que ahí está el problema. A veces somos caprichosos. A veces no queremos hacerle caso a Dios porque queremos hacer igual lo que nosotros queremos. ¿Amén o no amén? Queremos hacer a veces nuestra propia voluntad. Dios te dice, tienes que hacer esto por aquí. Y nosotros decimos, no, por acá voy a hacer. Entonces nos zafamos de la voluntad de Dios. Nos salimos del camino que Dios tiene diseñado para nosotros. Y ahí viene el problema. En el caso de Saúl, hermanos, Saúl desobedece a la palabra que Dios le da. ¿Y qué le dice el profeta Samuel? Como has desobedecido la palabra de Jehová, Dios te ha desechado para que ya no seas rey sobre Israel. Hermanos, desde que Dios le dio esa palabra a Saúl, pasaron años donde él seguía siendo rey, pero estaba desechado. ¿Entiendes? Quiere decir que aquí entramos hasta los pastores, predicadores y líderes. Y tú dices, ay, yo estoy en la iglesia porque soy líder, yo no puedo dejar mi cargo. ¿Y de qué te sirve si Dios te ha desechado? Ay, yo no puedo dejar de venir porque soy predicador. ¿Y qué van a decir de mí? ¿Y de qué te sirve cuando Dios ya te desecha? Eso le pasa a Saúl. Saúl sigue siendo rey, pero ya había sido desechado por Dios. Entonces yo quiero que ninguno de los que estamos acá seamos desechados por Dios. Para eso tienes que obedecerle y hacer su voluntad. Y en vez de ser desechado, se van a abrir las puertas del cielo para derramar bendición sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. La desobediencia genera que Dios se aleje de nosotros, hermanos. Imagínate que Dios se pare frente a ti y te diga, te he desechado. ¿Qué es desechar? ¿Qué es desechar? Es botar. O sea, como que Dios te dice,
sí, ya no sirve, porque lo que tú desechas es algo que no sirve. Ahora, ¿tú crees que Saúl recibió esa palabra así contento? Ay, soy tan contento, con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Y por qué tan contento? Porque Dios me ha desechado. Eso es terrible. Pero cuando Dios te llega a desechar, cuando desobedeces su voz. Por eso el libro de Éxodo dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Cuando escuchas la palabra y la recibes, lo que tienes que hacer es tener un corazón humilde en reconocer lo que la palabra te está hablando. No ser un oidor y tan solamente oidor. Escuchas, vienes aquí, te sientas, recibes la palabra, sales diciendo: uy, qué lindo estuvo, pero vuelves a lo mismo de siempre. Y estamos viviendo una vida, ¿sabes qué? Como una vida que no le agrada a Dios. ¿Cuál es la vida que le agrada a Dios? Vienes a la casa del Señor, recibes la palabra y cuando sales, llegas a tu casa, empiezas a ponerla por obra. Empiezas a practicar la palabra. Porque ¿de qué te sirve conocer toda la Biblia si no la practicas? Dios quiere que seas hacedor de la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dale fuertes palmas de alabanza a Jesús. Por eso, a veces, hermano, hay tanta gente que reniega contra los cristianos. Porque hay cristianos que van a la iglesia, se sientan y después, cuando van a su puesto a vender, son los más terribles de todos. ¿Y por qué? Porque escuchan la palabra, pero no hacen la palabra. Y por eso dejan un mal testimonio del evangelio. Por eso hay personas que no quieren entregarse a Jesús, porque dicen: ay, para ser como mi tía que es cristiana, que es una bestia del apocalipsis mi tía. Y para ser como ella, no, déjeme así, católico nomás. Yo he escuchado a gente así. Ay, para ser como ese mi tío, no, mi tío había sido terrible, dice. O sea, a veces hay personas, hermano, que vienen a la iglesia, pero no hay un cambio de vida en ellos. Y estamos haciendo mentirosa la palabra de Dios. Porque vienes, escuchas, recibes, te parece lindo y te vas, pero nunca hay un cambio, nunca hay una transformación. Pero donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Y libertad para qué? Para que sueltes tu vida pasada, para que sueltes tus malos hábitos que tenías, para que sueltes tu mala forma de vivir. Y ahora viene Cristo y empiezas a vivir una vida diferente en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Alabado sea el nombre de Jesús. La obediencia le muestra a Dios nuestra fe, demuestra nuestro amor hacia Dios. Vamos a San Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Este versículo me gustó mucho, hermanos, porque cuando le obedecemos a Dios, ¿sabes qué provocamos? ¿Sabes qué le estamos demostrando a Dios cuando le obedecemos? Que lo amamos. Cuando Dios mira hacia abajo y dice: wow, aquí está mi hijo que es obediente, ¿qué dice Dios? Me ama de verdad. Me ama de verdad. Mi hijo sí que me ama porque está viviendo en obediencia a mi palabra. ¿Y qué dice ahí? Dice: si tú me amas y guardas mis mandamientos, entonces yo te amaré y mi Padre te amará y vendremos y nos manifestaremos. ¿Qué significa eso? Significa que aunque estés pasando momentos difíciles, cuando tú caminas en obediencia a Dios, los cielos se van a abrir para ti de par en par. Y vas a comenzar a ver cosas de Dios en medio de lo que parecía muerto o de lo que parecía perdido, en medio de dificultades. Vas a ver la mano de Dios a tu favor cuando tú caminas en obediencia a su palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dale fuertes palmas de alabanza a Dios. Yo recuerdo, hermanos, cuando
comenzamos a asistir a la iglesia y recuerdo que mi abuelita me llevaba a la iglesia, me decía: hijito, tenemos que ir a la iglesia a orar por tu mamá, a pedir por tu papá para que cambien. Yo tenía 8 años de edad cuando llegué por primera vez a la iglesia. Y siempre me recuerdo que había un pastor anciano que nos predicaba de la obediencia. Muchas veces, no solo 1 o 2 como estoy haciendo yo. Entonces, él nos dijo: cuando ustedes caminan en obediencia, Dios va a abrir puertas para ustedes. Dios se va a manifestar. Aquí, ¿qué dice este versículo? Dice: yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Y qué es la manifestación? Es algo que tú vas a ver de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Tú vas a ver la mano de Dios en tu vida. La vas a ver. Y yo me recuerdo las primeras experiencias que empecé a ver a Dios en mi vida obrando. Recuerdo que cuando era un niño, más o menos la edad de mi guagua que anda por ahí, de Isaías, 7, 8 años, en una oportunidad mi mamá me dijo: hijo, veníamos llegando de la iglesia, iba yo solito a la iglesia de mi casa, y mi mamá me dice: hijo, hoy día te vas a ir a dormir y no hay nada para comer, ni para almorzar, ni para cenar. Y yo le digo: y mañana vamos a almorzar, tampoco hay nada. Y vamos a cenar, tampoco hay nada. Y mi mamá se puso a llorar ese día, porque es desesperante para una mamá no tener que darle a sus hijos, ¿sí o no? Es terrible. Y recuerdo que ese día mi mamá me dijo: anda a acostarte y ora a Dios. Era un niño de 8 años, hermano. Yo me fui a encerrar en un cuarto, vivíamos muy humilde, muy humilde. Me fui a encerrar en el cuarto donde tenían las camas mi papá, mi mamá, dormíamos todos juntos ahí, en patota. Y recuerdo que le dije a Dios en una oración, le dije: Dios, en la iglesia nos han enseñado que tú eres un Dios grande y poderoso. Le dije a Dios: Dios, yo estoy caminando en obediencia a tu palabra, yo estoy yendo a la iglesia con mi abuela, voy a la escuela dominical, me esfuerzo por ir a la iglesia. Quiero pedirte que tú traigas algo de comer a mi casa. Eso le pedí a Dios. Eso le pedí a Dios. Y ya estaba por dormirme, estaba llorando ahí en mi cama. Hermanos, cuando tú conoces la pobreza a ese nivel, tú puedes saber lo que se siente. Es desesperante. Y más encima de ver a mi mamá destrozada, mi papá era alcohólico, se tomaba la plata, era un hogar disfuncional, destruido. Y entonces yo le clamé a Dios, teniendo 8 años. Le dije: quiero ver tu mano, mi favor. Quiero que me ayudes. Tanto he escuchado que tú provees, que tú eres bueno, quiero ver tu mano. Eso le pedí a Dios. Manos, y de repente ya estaba por quedarme dormido y empiezan a tocar la puerta de la casa. Toca la puerta. Abre la puerta mi papá y sale un amigo de mi papá y le dice: ¿sabes qué? Yo trabajo en una panadería, le dijo. Y no sé por qué pasó, pero hoy día hemos preparado harto pan y no se ha vendido nada. Y este pan lo tenían que botar, le dijo. Pero cuando lo estábamos poniendo en las canastas para ir a botarlo, yo me acordé de ti. Algo como que se me puso en mi mente de que te traiga este pan. Una canasta, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces Dios nunca te deja. Cuando vives en obediencia, las bendiciones de Dios te van a venir, porque van a venir. Vas a empezar a ver la gloria de Dios en tu vida. Dios dice: obedéceme, y Él se va a encargar de todo lo demás. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? No te preocupes, Dios te va a ayudar a solucionar.
tienes problema en tu hogar, está destruyéndose, no te preocupes, has llegado al mejor lugar. Aquí Dios restaura matrimonios, aquí Dios levanta vidas, aquí Dios sana a los enfermos. Cuando dicen gloria a Dios, aquí Dios tiene poder para obrar sobre tu vida, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Entonces, cuando vivimos una vida de obediencia a Dios, hermanos, realmente movemos la mano de Dios. Quiero que vayas a Mateo 7:21. ¿Lo tenemos? Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa hacer la voluntad de tu Padre? Significa obedecerle. Eso significa obediencia. La Biblia en todos los puntos principales del Evangelio demanda obediencia de nosotros. La Biblia, si nosotros no la obedeciéramos, no serviría de nada, sería un libro más en una biblioteca. Pero cuando tú empiezas a obedecer la palabra y empiezas a vivir como dice Dios, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad del Padre? Cuando tú obedeces y empiezas a hacer la voluntad del Padre, eso es como una llave que te abre las puertas del cielo, hermanos. Porque aquí Jesús está hablando de la salvación. De la salvación. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Y quiero que vamos a Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿De qué nos está hablando este versículo? Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Cuál es la forma de conocerlo? ¿Cómo demostramos en nuestra vida que le conocemos? Obedeciéndole. Él dice, si tú realmente me conoces, demuéstramelo. ¿Y cómo se lo puedes demostrar? Obedeciendo su palabra, guardando sus mandamientos. Amén. A su nombre. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Hermanos, a veces no podemos llegar a conocer a Dios al 100% cuando caminamos en desobediencia. ¿Cómo podemos conocerlo a profundidad? Primero, obedeciendo. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, ¿cómo podemos conocer a Dios a profundidad? Estudiando su palabra. En su palabra, hermanos, está todo lo que Él quiere acerca de nosotros. Ahí está su voluntad. ¿Cuántos leen la Biblia todos los días? ¿Poquitos? Nadie dice amén. A ver, ahora sí. ¿Cuántos leen la palabra de Dios todos los días? ¿Cuántos estudian la Biblia? Leen la palabra del Señor. Allí Dios declara cuál es su voluntad. Y Él dice, si tú me amas, tienes que hacer mi voluntad, leer mi palabra, estudiar mi palabra. Porque en la Biblia está la base para nuestra obediencia y crecimiento. La Biblia dice que habita en nosotros la palabra de Cristo con toda riqueza espiritual. Amén. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, nos lleva y nos promueve a bendiciones grandes de parte de Dios. Amén. La palabra de Dios es esa llave. La obediencia son llaves que desatan bendiciones en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Sabes por qué a veces no alcanzamos un nivel de bendición grande en nuestra vida? Porque estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios, ¿qué dice? Dice que el hombre debe ser marido de una sola mujer, pero de repente tú encuentras ahí hombres que tienen 2 o 3 mujeres.
y nunca pueden ser bendecidos y prosperados en esa condición. ¿Por qué? Porque no están obedeciendo la palabra de Dios. Amén. Amén. Y de repente encuentras personas que están viviendo una vida en pecado. ¿Y por qué no pueden ser bendecidos? Porque están atados al pecado. Y la Biblia dice, si el Hijo de Dios, cuando el Hijo de Dios los libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué no podemos ser libres a veces? Porque seguimos viviendo atados, desobedeciendo a Dios, desobedeciendo su palabra. Conocemos lo que Dios nos pide, pero no lo hacemos ni lo ponemos por obra. Y hermanos, tengamos mucho cuidado que Dios nos deseche como Saúl, que escuchando la palabra de Dios, él decidió hacer su voluntad y no la voluntad de Dios, y terminó siendo desechado como el rey de Israel. Nosotros vamos a hacer lo que Dios pide de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a empezar a buscar la voluntad de Dios a nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios necesita de mí? ¿Qué es lo que Dios pide de mí? ¿Qué es lo que Dios necesita de mí? Y en base a lo que Dios necesita, voy a comenzar a hacer su voluntad. Voy a dejar de vivir mi propia vida a mi criterio, a mi forma, a lo que yo pienso, porque la he intentado vivir a mi manera, pero no me ha funcionado. Igual he fracasado. Pero yo te digo algo, intenta vivir tu vida como Dios pide y vas a ver que las bendiciones de Dios te van a venir encima y vas a ser bendecido y todo lo que tú hagas te irá bien. Eso es palabra profética de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale palmas de alabanza a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Necesitamos que la bendición de Dios venga sobre nosotros. Y para eso, ¿sabes qué? Necesitas de dejar de vivir tú. Necesitas de dejar de vivir en base a tus deseos. Y necesitas pedirle a Dios en esta noche diciendo, Dios, yo quiero que tú vivas en mí. ¿Sabes lo que el apóstol Pablo dijo? En una oportunidad le dijeron al apóstol Pablo, no vayas a Jerusalén. Los judíos te están esperando para matarte ahí. Y un profeta llamado Agabo le había profetizado a Pablo que no suba a Jerusalén porque lo iban a matar. Pablo, habiendo sido avisado por el Espíritu Santo en sueños y en profecía, igual fue a Jerusalén. ¿Saben por qué? Porque él dijo, yo ya estoy muerto. Yo desde que conocí a Cristo ya estoy muerto. Yo ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y hermanos, qué maravilloso es llegar a ese nivel donde tú puedas decir, ya no vivo yo, ya no soy la Saturnina de antes, ni la María de antes, ni el Juan de antes. Ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora soy diferente. Ahora ya no pienso como antes, ya no hago lo que hacía antes. Qué maravilloso llegar a ese nivel de fe, de comprensión, de obediencia. Y para eso, ¿qué necesitas hacer? Para eso necesitas hacer, ¿qué necesitas hacer? Obedecer su palabra. Dejar de vivir en tus deseos. Dejar de vivir en lo que tú piensas. Dejar de lado tu vida pasada y empezar a obedecer a Dios y su palabra. Porque yo te aseguro que cuando tú lo hagas, se van a abrir puertas de bendición para ti. Amén. Amén. Y ahí donde tú te encuentras, quiero que levantes tus manos, hermano. Levanta tus manos. Y en esta hora, ¿qué te parece si hacemos una oración? Aquí está la presencia de Dios. Hay tantas cosas. Quiero que repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te he fallado. Te pido perdón. Señor Jesús, he entendido esta palabra. Muchas veces he caminado desobedeciendo. Por eso se han cerrado bendiciones para mí. Perdóname en esa noche
he entendido esta palabra. Te pido perdón. Enséñame a obedecer. Mientras cantamos, tú puedes venir aquí al altar del Señor. Véngase en esta noche y doble rodillas aquí. Y dile a Dios, ayúdame a obedecerte. Ayúdame a hacer tu voluntad. Tú has declarado lo que es bueno para mí, Jesús. Pero estoy caminando quizás en mis propios caminos, en mis propios deseos, en mis propias ideas, lejos de ti. Necesito que me ayudes. Ya no quiero vivir más yo. Quiero que tú vivas en mí. Quiero cambiar, quiero ser diferente. Quiero que me ayudes, Señor, con tu ayuda. Porque sin ti nada puedo hacer. Quiero que venga tu mano sobre mí y me ayude, Señor. Aleluya. Oh, alabado sea el nombre de Jesús. Has tratado de hacer las cosas. Porque tenemos un motivo para seguir edificándonos. Te esperamos aquí en La Voz de Sion, el espacio donde compartes la palabra de Dios y fortaleces tu caminar espiritual. Hasta nuestro próximo encuentro en este mismo horario. Es un programa de la Iglesia Pentecostal en Bolivia. Misión Iglesia del Señor.